el capítulo 3 y primero que todo voy a empezar hablando sobre las ramas del derecho. Bueno, ¿qué nos dice en el capítulo 3 acerca de las ramas del derecho? Todo empieza explicándonos de que esto es como un árbol, entonces de ahí fueron sacando los diferentes derechos. Todo empezó con el derecho romano y a su heredero que era el derecho civil. Entonces, esto empezó en Roma con el derecho romano. Este tenía un nombre de ius civile, pero tenía un problema, que este derecho solamente se le podía aplicar a los que eran ciudadanos, y eso no les favorecía a ellos, ya que no los dejaba negociar con las personas que eran extranjeras. Entonces, al ver que estaba pasando esta situación, ellos deciden empezar a buscar otras maneras para poder negociar con los extranjeros. Entonces, de ahí van saliendo unos nuevos derechos para ellos también tener beneficios. Entonces ya no solamente era el derecho civil, sino que también empezó a salir el derecho común, y el derecho de especialidades. Y a medida de que iban surgiendo nuevas necesidades, ellos iban creando nuevos derechos y así ellos iban evolucionando y así fue que empezaron a salir todas las ramas del derecho. Pero la principal, la que primero existió, fue el derecho civil y el derecho romano. Un poco acerca sobre las ramas del derecho privado. En el derecho privado tenemos tres ramas, que es el mercantil, el civil y el internacional. Esto es lo que nos explica pues el capítulo 3. Entonces, en el derecho mercantil, en el libro nos explica que este lo crearon más que todo para los comerciantes, ya que ellos necesitaban una rapidez para hacer negocios, que todo fuera más fácil, y entonces por medio de este derecho ellos pudieron conseguir todo esto. De ahí sigue el derecho civil. El derecho civil en el libro nos dice que es el más común de todos, que para ellos era como el derecho de la vida diaria, que ahí no importa si eres comerciante o trabajador, sino que es más bien como tuyo personal. Ese era como el derecho civil. Y por último estaba el derecho internacional privado, que lo que hace es como cubrir cuando son como personas extranjeras y quieres hacer, por decir, ahí nos da un ejemplo de una casa. Entonces que un alemán le compraba una casa a un inglés, entonces que ahí cómo hacían para realizar la compraventa. Entonces por medio de este derecho internacional se llegan a ciertos acuerdos para poder pues, realizar sus compras entre diferentes ciudadanos y diferentes regiones. Y esto es como lo que nos explica brevemente en este. Bueno, a mí me tocó el capítulo 3 basado a las ramas del derecho público. Este capítulo trata especialmente sobre las diferentes ramas del derecho público. Empieza hablando sobre que el derecho público es el ordenamiento jurídico entre personas y entidades privadas con un poder público. La primera rama es el derecho internacional, que se basa en normalizar la relación entre distintos estados por la competencia territorial, ya sea aérea, marítima, fronteriza o terrestre. Las autoridades que rigen estas normas pueden ser la ONU, la OIT, la OMS, la UNESCO o el derecho internacional humanitario. Luego pasa hablando sobre el derecho administrativo, que es el funcionamiento y el orden de la administración pública en los órganos del Estado o entre la relación de los ciudadanos. Este surge después de la Revolución Francesa, con el fin de que cuando hay una norma, actuar en ella para que se trate de que no haya arbitrariedad en estas, ya sea por el Estado o por los ciudadanos. Luego de esto pasa a hablar sobre el derecho constitucional, el cual es primordial el respeto de la libertad pública en el ciudadano y que se basen los derechos fundamentales de las personas. Luego habla del derecho penal. El derecho penal es una serie de principios fuertemente consolidados que basa en que se cumpla la seguridad jurídica y el criterio
de la moderación de la pena cuando una persona comete un delito ante otra. Luego habla sobre el derecho procesal, el cual pues se da cuando hay un interés público y se ha vulnerado o dañado este bien que es importante para la sociedad. En este se encarga el tribunal de apelar sobre la norma y el derecho que se ha incumplido. Luego de esto pasa a hablar sobre el derecho del trabajo. Este surge para que se cumplan los derechos de los trabajadores, ya sean empresarios, ya sean emprendedores o trabajadores formales. Este trata sobre que haya una norma pública y una seguridad social ante el trabajador. Luego de esto pasa a hablar sobre el derecho financiero y el derecho fiscal. Este se basa en que haya un control de los bienes públicos en el Estado. Estos bienes pueden surgir de los impuestos o de las compañías públicas que tienen que dar un presupuesto al Estado. Y lo que hace el derecho financiero es que no haya ningún fraude en esta economía de los bienes. Luego de esto pasa a hablar que hay la filosofía del derecho, la cual estudia los fundamentos del derecho, como en este caso podrían ser la ciencia, los conceptos, los valores y los fines sociales, que son llamados como epistemología, ontología, axiología o sociología. Luego hablar sobre todas estas ramas, dice que hay otras diferentes ramas. En este caso puede ser la canónica. Como también dice que el derecho empieza a sacar otras diferentes ramas adaptándose a la vida cotidiana. En este caso pueden ser las del medio ambiente, las de biotecnología, la comunitaria y entre otras que van surgiendo. Como también dice que surgen, también otras desaparecen, como es el derecho romano y la historia del derecho. Pero la idea es que las ramas vayan creciendo cada vez y se vayan formando de una mejor manera. Muchas gracias.